Hola a todos, mi nombre es Luis Ernesto Leiva y en este video voy a explicar cómo hacer gráficos de dispersión, histogramas y boxplot en Excel. Entonces, para esto vamos a tomar el siguiente caso. Vamos a tomar una muestra de datos de velocidad del tiempo, temperatura, presión, cobertura de nubosa, etcétera. Datos de clima que se dan en Colombia. En este voy a explicar básicamente cómo vamos a comparar la temperatura y la velocidad del viento. Vamos a hacerlo para dos municipios. Entonces, esta es una base que tiene 133.105 datos de diferentes municipios, departamentos, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Voy a escoger dos municipios en términos generales. Voy a escoger los dos primeros. Voy a escoger Abejorral y voy a escoger Abrego. Digamos que este no es el criterio ideal. La idea no es que sea simplemente por el nombre, pero voy a tomar esos dos. Otra cosa que tenemos que ver en esta base es que los datos están separados en decimal por punto. Pero recordemos que Excel, para interpretarlo como un número, tiene que leerlo con coma. Entonces tenemos que hacer la transformación del dato en coma, pero eso no lo vamos a hacer acá. La razón es porque nos vamos a demorar un poco más en el video. Entonces para eso, aunque podríamos y deberíamos hacerlo aquí, pero debido a que el video pues, se nos vuelve muy largo porque se demora un poco haciendo el cambio con 133.000 datos, pues vamos a hacerlo simplemente con los datos que vamos a utilizar. Entonces, pues para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a filtrar aquí y voy a escoger básicamente dos municipios. Voy a quitar aquí todos, dejo solamente Abejorral y Abrego. La idea es que seleccionemos dos distintos que tengan un criterio más interesante, como por ejemplo Armenia o Pereira, ¿sí? O por ejemplo contrastar Santa Marta y Barranquilla, ¿sí? Esos podrían ser ejemplos. Ustedes pueden escoger la opción que quieran. Voy a escoger estos dos simplemente porque me queda más rápido. Y una vez hecho esto, pues entonces ya la cantidad de datos se me ha reducido considerablemente. Hecho esto, voy a copiar entonces desde la celda donde está el encabezado y voy a mirar los datos de temperatura y velocidad del tiempo, del viento. Entonces voy a copiar aquí los datos. Voy a copiarlos en una tabla aparte por razones prácticas. ¿No? Voy a crear aquí otra hoja. Voy a pegar aquí los datos y me coloca estas tres columnas. Como no voy a tener en cuenta los datos de fecha y hora, únicamente quiero, porque o si no tengo demasiados datos, voy a eliminar estas dos columnas para no generar ruido. Y tengo entonces esta primera tabla de donde ya puedo obtener unos datos como tal. Entonces voy a colocar aquí temperatura y velocidad. Listo. Hecho esto, entonces ya puedo obtener lo primero que son unos box plot. ¿Qué es un box plot? Un box plot es un gráfico que me muestra la forma en que están distribuidos los datos. ¿Mm? Digamos que en muchos problemas, por ejemplo, se plantea que veamos con un histograma o con un gráfico de dispersión. Sin embargo, los box plot nos dan una indicación mucho más clara de cómo están eh, dispersos los datos dentro de una muestra como tal. Entonces vamos a hacer primero este box plot. Vamos a insertar. En el menú insertar le digo aquí en donde está histograma, cajas y bigotes. También se llama así, cajas y bigotes. Bueno, tengo que primero, voy a hacer una cosa aquí para mejorar la lectura del gráfico. Voy a darle control T, lo convierto en una tabla. Y otra cosa. Fíjense que lo que dijimos hace un rato, no lo hemos cambiado por punto. Le doy control L y aquí le coloco punto y aquí le coloco coma. Le digo reemplazar todos. Entonces ha hecho 472 reemplazos. Cerrar y ahora sí, démosle insertar cajas y bigotes. Nótese lo siguiente. En este momento me trae un gráfico
que me trae los datos de temperatura y velocidad de viento, tanto para los municipios de Abejorral como de Abrego. Pero acá hay un problema. Resulta que yo estoy midiéndolo con dos escalas muy distintas. ¿Por qué? Si ustedes ven aquí, estos datos están en grados centígrados y estos datos están en metros sobre segundo. Entonces, no son comparables estos dos datos como tal. Yo no puedo comparar temperatura en grados centígrados con velocidad del viento en metros sobre segundos. Entonces, en ese caso es mejor separarlo en dos gráficas distintas. Entonces, pues para esto, ¿qué hago? Simplemente voy a, aquí selecciono el gráfico, le digo seleccionar datos, y aquí en seleccionar datos voy a eliminar una de estas dos. En este caso voy a primero eliminar la velocidad del viento. Bueno, perdón, no se lo eliminé. Le digo aquí velocidad del viento, quitar. Ahora sí. Y me queda únicamente los datos de temperatura. Entonces voy a copiar este texto que está aquí arriba, de forma más sencilla. No es necesariamente la mejor, pero la más sencilla para hacerla en este momento. Y si quiero como tener una cantidad de datos acá más precisas, puedo tener aquí una etiqueta de los datos. Ya les digo cómo se puede interpretar esto. Y en las líneas de cuadrícula yo podría darle una mayor precisión, dándole toda la cuadrícula completa. ¿Listo? Entonces, hecho esto, si yo lo tengo aquí, ya puedo presentarles algunos datos que son importantes. Y voy a hacer ahora el otro gráfico que es muy similar a este. O de hecho, podríamos haber copiado y pegado el otro, pero bueno, hagámoslo otra vez, veámoslo como un ejercicio. Insertar, histograma acá, cajas y bigotes. Y en esta ocasión vamos a hacer el mismo proceso, pero entonces en este caso vamos a tomar la velocidad del viento. Y una vez tomada la velocidad del viento, vamos a quitar aquí los datos que nos sobran. Entonces seleccionar datos y ahora quitamos temperatura. Le damos a aceptar, voy a ampliarlo para que sea más claro. Y en este vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocarles etiquetas a los datos y en las líneas de cuadrícula vamos a colocarle un poquito la cuadrícula más precisa. Listo. Entonces podemos ver cómo se comportan los datos de temperatura con respecto a los municipios de Abejorral y Abrego y lo mismo con los datos de velocidad del viento. Inclusive vamos a ver que el comportamiento es muy distinto en temperatura y en velocidad de viento. ¿Qué quiere decir esto, este gráfico que tenemos acá? Este gráfico básicamente nos señala lo siguiente. Los datos que tenemos, la línea que aparece aquí, esta línea, corresponde a la mediana. La línea corresponde a la mediana de la distribución. Esta X corresponde a la media. Esta X corresponde a la media. Este dato que tenemos aquí corresponde al percentil 75. El dato que tenemos aquí corresponde al percentil 25. Los datos que tenemos en los extremos son la idea de los máximos y los mínimos. Sin embargo, recordemos que en una distribución podemos tener datos que se salen de la mayoría de los datos, o sea, que son muy raros, que son, digamos, anomalías. Y esos datos anomalías normalmente van seleccionados a través de estos punticos que tenemos acá. Esa es la manera en que interpretamos los box plot. Ahora vamos a ver cómo sería el tema con histograma y con histograma y con gráfico de dispersión. Entonces, para el histograma y gráfico de dispersión vamos a basarnos en esta misma tabla, pero vamos a hacer algunos cambios. Primero que todo vamos a hacer uno solo para temperatura. Entonces, teniendo uno solo para temperatura, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí vamos a cambiar un poquito la metodología, porque la gráfica, la tabla que nos pide tanto el gráfico de dispersión como el histograma es una tabla distinta. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir acá, voy a pegar aquí el criterio de temperatura, lo voy a ampliar un poco. Listo.
Ahora voy a copiar los datos de temperatura del... bueno, voy a copiar aquí, voy a pasar esto. La idea aquí toca pivotear los datos. Toca pivotear los datos. Vamos a hacerlo manualmente para no complicarnos. Entonces aquí voy a colocarle abejorral y más adelante está abrego. Es lo mismo, voy a colocarlos acá. Una vez hecho esto, entonces voy a meter los datos de abejorral primero. Entonces voy a meter aquí los copio. Esto también se puede hacer pivoteando, pero no vamos a tratarlo en este momento acá. Entonces vamos a hacerlo por esta ruta que para muchos puede ser más fácil. Temperatura de abejorral y temperatura de abrego. Y hecho esto, voy a extender este dato acá. De una forma sencilla. Entonces ya con esto voy a hacer lo mismo, control T, me queda como una tablita, le voy a dar en inicio, que la letra sea negrita para que se pueda ver mejor. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Ahora sí podemos, ya está la tabla lista para poder generar un gráfico de dispersión. Entonces simplemente seleccionamos aquí el gráfico de dispersión y ya podemos ver un gráfico comparativo entre la forma en que se comporta en abrego la temperatura, vamos a copiar aquí el dato de temperatura, ¿sí? En abrego, digamos que tiene el comportamiento de los puntos naranja y en abejorral el comportamiento de los puntos azules. Ahora, si queremos más información, podemos hacer lo siguiente, podemos colocarle etiquetas a los datos. En este caso, como son bastantes datos, pues obviamente se nos va a ver un poquito atiborrado. Entonces, hay dos opciones. Una, ampliar el tamaño de la gráfica. Vamos a ampliar el tamaño de la gráfica. O podemos, pues, omitirlo. Acá hay un tema que es importante. Y tenemos, por ejemplo, en esta opción una línea de tendencia. Entonces vamos a ver la de abejorral. En este caso solamente nos hace esta es la de abejorral. O podemos hacer la línea de tendencia de abrego. Fíjense que tiene dos líneas de tendencia diferentes. ¿Listo? Lo mismo en las líneas de cuadrícula, podemos mejorar la precisión de las líneas de cuadrícula para que se vea mucho mejor. ¿Mm? ¿Listo? Bueno, esto para el gráfico de dispersión. Ahora, si yo quiero hacer un histograma, entonces lo mismo, tengo que hacerlo con la columna, fíjese, en este sí se aconseja por columna aparte. Entonces lo hago con esta de histograma. En este caso, pues me maneja los intervalos, porque un histograma pues, es para variables continuas, me maneja los intervalos que yo deseo manejar. En este momento me genera un número de 5 intervalos, pero es posible que yo quiera manejar más intervalos como tal. Entonces voy aquí a formato. Bueno, aquí es más fácil aquí por este lado. Le digo dar formato, ¿no? Y aquí me sale esta opción que tenemos acá. Puedo ir al número de rangos y puedo seleccionar un mayor número de rangos. Entonces voy a ampliarlo por este lado y voy a escoger 20 rangos. Creo que tenemos como 200 datos aproximadamente. Voy a escoger de 10 más o menos. Es un aproximado. Y me da un histograma que me da los intervalos y me da las frecuencias que tenemos por cada intervalo. Esto, obviamente, bueno, aquí hay una cuestión importante. Fíjense que aquí me está combinando los dos departamentos. Si yo quiero separarlo, y en este caso lo puedo hacer, ¿no? Para no repetir el proceso, voy a copiar este histograma, inclusive lo voy a poner aquí abajo. Esto es temperatura, voy a ponerlo lo mismo, temperatura. El primero. Y a este también le voy a poner temperatura, pero ahorita le hago un cambio. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy aquí, seleccionar datos, pero entonces solamente voy a seleccionar los de abejorral. Entonces voy a quitar abrego.
obviamente tiene que cambiar, ¿no? ¿Quedó diferente o quedó igual? Yo lo veo como igual. Seleccionar datos. Ok, parece que sí está parecido. ¿Mm? Y voy a copiar aquí otra vez. A seleccionar datos. Voy a copiar más bien el primero. Ok, este está completo. Copiémoslo. Seleccionar datos. El otro, ¿cuál fue el que seleccioné? Abejorral, entonces me falta Breno. El que quitar. Es abejorral. Eh, perdón, un segundo. Confirmo. Abejorral. Entonces hay que quitar abejorral. ¿Listo? Voy a quitar este también. No, no me compense. Resultado. Entonces, este es de Abrego. Entonces, tenemos aquí, pongámosle abejorral. Ok, no dio parecido. Sí, se comporta diferente. Bueno, listo. Aquí lo mismo, podemos darle el número de, lo seleccionamos acá abajo, y el número de rango, vamos otra vez 20. Tenemos la gráfica de abejorral y la gráfica de Abrego. ¿Mm? Esa es la forma de trabajar los histogramas, los box plot y los gráficos de dispersión en Excel.